decir que sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este tercer seminario. Hemos venido teniendo seminarios muy interesantes gracias a la participación y al apoyo de Saitiva. Nosotros somos Sanitas, somos representantes de Saitiva para Colombia. Tenemos el tercer seminario de purificación y proteínas a cargo de la doctora Melissa Armelini. Y el próximo lunes vamos a tener también nuestro cuarto seminario para finalizar esta serie de capacitaciones. Va a ser sobre cómo obtener un Western blotting exitoso, también a cargo de la doctora Melissa. Entonces quiero darle la bienvenida. Muchas gracias a todos por participar. Esta sesión va a ser grabada. La pueden luego revisar en nuestro canal de YouTube. Vamos a enviar al final de la presentación un código QR y un link para que puedan darnos nuestra retroalimentación de cómo les ha parecido esta charla y asimismo para que puedan obtener sus certificados de participación. Sin más preámbulos, bienvenida doctora Melissa, muchas gracias por participar en este seminario. Muchas gracias, Mari, a Sanitas por la invitación. Estamos muy contentos en poder llevar un poco de la parte de cromatografía y purificación de proteínas a nuestros queridos y estimados clientes en Colombia. Yo voy a cerrar mi cámara durante la presentación para que no tengamos problemas de conexión, ¿sí? Perfecto. Si quieres darle modo presentación y ya Sí. puedes iniciar. Ya te contamos. Sí, ahí ya está en modo presentación. Adelante. Ahora sí, ¿correcto? Sí, perfecto. Ok, entonces en este seminario abordaremos las estrategias necesarias para realizar una purificación de proteínas. Y estos son los temas que cubriremos en este seminario. Primero vamos a presentar Saitiva, hacer una introducción de la purificación de proteínas, cómo hacer una estrategia de purificación, cómo preparar la muestra y cómo hacer un desarrollo de un protocolo de purificación. Pero primero me gustaría hablar un poco de la nueva compañía Saitiva, que muchos de ustedes conocen como GE Healthcare Life Sciences. En abril de 2020 tuvimos la creación de la nueva compañía Saitiva. Hoy estamos dentro del grupo Danaher, que es una compañía de life sciences, y dentro de la compañía Danaher tenemos otros business como Paul Molecular Devices, Leica, entre otros. Y el nombre Saitiva viene del saito, que en griego significa célula, y iva, que es una terminación en latín que significa hacer y ser capaz de algo. Y Saitiva es una compañía de tecnología y servicios con la misión de avanzar y acelerar el desarrollo de nuevas terapias. Estamos presentes en diversas áreas como investigación, bioprocesos, terapia génica y servicios de desarrollo para la industria biofarmacéutica y también para las universidades. En la parte de investigación, que es más la parte donde estamos en las universidades, Saitiva se compromete a apoyar diferentes pasos de la investigación de proteínas. Tenemos diferentes productos para apoyar el cultivo celular, la preparación de muestras, la purificación y la parte de análisis. Saitiva tiene una amplia experiencia con muchos años, como pueden mirar en nuestros artículos, notas de aplicación, manuales, videos, e-learning. Nuestros productos son bien conocidos por los investigadores y van a reconocer algunos de estos productos en esta charla. Y estamos comprometidos también con un soporte científico por toda América Latina,
con especialistas en ventas para dar consejos a los clientes cómo configurar cuál es el equipo más adecuado para su aplicación. También tenemos ingenieros de servicios del equipo y también especialistas científicos para el soporte al cliente. En América Latina, la mayoría de las personas están ubicadas en Brasil, pero tenemos colaboradores ubicados también en México y Argentina. Y yo siempre hablo que somos una compañía, pero los productos y soportes son los mismos que ya ustedes conocen. ¿Okay? Vamos a hablar un poco sobre proteínas y técnicas cromatográficas para la purificación. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una proteína? ¿Sí? Las proteínas son las moléculas que realizan las tareas para sostener la vida. Hacen que todo funcione, por así decirlo, ¿no? Son estructuras muy grandes y complejas. El componente básico de las proteínas son los aminoácidos unidos en largas cadenas lineares. Hay 20 aminoácidos diferentes para la formación de estas cadenas. Después, estas cadenas se organizan en las llamadas estructuras secundarias, que son las estructuras alfa o beta. Y para formar la proteína con función biológica, estas cadenas están organizadas en grandes estructuras complejas. Aquí tengo algunos ejemplos de función de las proteínas, como catalizadores, que son las enzimas, que son involucradas en la digestión, como por ejemplo de las proteasas. La función de transportadores, que son las proteínas involucradas en la respiración, como la hemoglobina, por ejemplo. La función de receptores, como la insulina, IgE, que son moléculas, proteínas involucradas en estructuras como el colágeno y en la formación del esqueleto, como actina y miosina, para formación de los músculos. También tenemos las proteínas de defensa, como los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico. ¿Y por qué purificar las proteínas? ¿Sí? Los organismos vivos son muy complejos y las proteínas son fundamentales para ejecutar una amplia variedad de funciones de control de la vida. Las proteínas defectuosas generalmente se asocian con causas de enfermedad. La diabetes es un ejemplo bien conocido, ¿sí? Que es una deficiencia en la producción de insulina. Y al comprender la función o mal funcionamiento de las proteínas, podemos encontrar posibilidades de desarrollar medicamentos para curar enfermedades. Por lo tanto, las proteínas son de gran interés dentro de la industria farmacéutica. Y tenemos ejemplos de aplicación en la purificación de proteínas, ¿sí? Podemos hacer preparación de muestras para análisis proteómicas, para buscar las proteínas que están involucradas en enfermedades. Podemos hacer purificación para investigación de la función o estudio de la estructura de las proteínas. Y también hacer una purificación en escala industrial para producción de los remedios biológicos, ¿no? Como llamamos los anticuerpos monoclonales, las vacunas. Y la técnica más utilizada para purificación de proteínas es la cromatografía. Y la cromatografía se define como la separación de componentes utilizando diferentes afinidades de los componentes de un medio móvil que pasa por un medio estacionario. El tampón o muestra, que es la fase móvil, pasa a través de un medio, resina, que llamamos resina, que es la fase estacionaria. ¿Y cómo ocurre esta separación?
En una cromatografía de proteínas, la columna o tubo contiene medio de cromatografía que se unirá a la proteína de interés. Primero se utiliza un buffer para equilibrar la columna, luego se agrega la muestra y la molécula de interés se unirá al medio y otras moléculas van a salir en el lavado. Una vez que la columna se ha lavado, se agrega un buffer de elución y se puede recoger la molécula de interés. A modo de comparación, las proteínas son como los humanos, ¿sí? Tenemos la misma estructura, pero cada uno tiene características que nos diferencian. Y para purificar una proteína, debemos buscar estas características específicas de la proteína o de un grupo de proteínas. Una proteína puede tener diferentes propiedades y estas pueden usarse para la purificación. Hay 4 propiedades principales disponibles: afinidad, carga, hidrofobicidad y tamaño. La cromatografía de intercambio iónico se basa en las diferencias de carga de la proteína y la resina elegida. ¿Recuerdas que dependiendo del pH del buffer, la carga del aminoácido y entonces de toda la proteína puede tener carga negativa o positiva? Después de tener esta información, debemos elegir la resina con una carga diferente para que ocurra la interacción. La separación de proteínas por afinidad se basa en la interacción de alta especificidad de la proteína con la resina. En general, esta técnica se utiliza en la fase de captura de anticuerpos monoclonales o policlonales, ¿sí? En este caso, afinidad con la proteína A o G. También utilizamos afinidad con proteínas recombinantes que tienen afinidad con metales como el níquel, el hierro y el cobalto. Ya la técnica de interacción hidrofóbica se basa en la separación por diferentes hidrofobicidades. Y hablando un poco de cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel, esta es una técnica de separación basada en el tamaño de las moléculas. Y estas técnicas tienen principios diferentes, ¿sí? Las técnicas de afinidad, intercambio iónico e interacción hidrofóbica tienen el principio de bind elute. Y es necesario utilizar un otro buffer para eluir la proteína de interés. Al final, esta técnica concentra la muestra, ¿sí? La técnica de exclusión molecular no necesita ningún otro buffer para eluir la proteína, ya que el principio es difusión. Al final, la muestra se diluye. Ahora vamos a hablar un poco sobre estrategias de purificación. Tenemos diferentes proteínas de diferentes fuentes que vamos a purificar para diferentes objetivos. Y dependiendo de la aplicación, vamos a tener diferentes escalas de purificación. Y vamos a necesitar de diferentes herramientas. Pero la estrategia es siempre la misma. El objetivo general de una estrategia de purificación es obtener la proteína de interés en un nivel apropiado de pureza, con pocos pasos y con alto rendimiento. Y para desarrollar un protocolo de purificación de proteínas, seguimos la estrategia TIP, que significa Capture, Intermediate Purification y Polishing. O entonces, en español, captura, purificación intermedia y pulido. Una estrategia de purificación puede tener 1 o incluso 5 pasos cromatográficos dependiendo del nivel de pureza a alcanzar.
y cada una de las fases tiene un objetivo diferente. En la fase de captura, el objetivo es concentrar y estabilizar la proteína de interés, eliminando los contaminantes críticos como las proteasas, por ejemplo. Y en la fase de la purificación intermedia, el objetivo es eliminar la mayoría de los contaminantes restantes. Y en la fase de pulido, eliminar la mayor cantidad posible de los contaminantes restantes. ¿Qué puede pasar si nuestro protocolo de purificación tiene muchos pasos? Cuanto menos pasos tenga en el protocolo, mayor será el rendimiento. Y hay 4 parámetros importantes que debemos tener en cuenta al diseñar una estrategia de purificación de proteínas. El primer factor importante es la resolución, que está relacionada con la calidad de separación cromatográfica y depende de la selectividad y eficiencia de la resina de la muestra y las condiciones de purificación. Después vamos a tener un otro factor que es la capacidad, que está relacionada con la cantidad de muestra que se puede aplicar en la columna. Un otro factor es la velocidad, que está relacionada con la rapidez con que se eliminan los contaminantes críticos de la muestra. Y por último, la recuperación, que es la cantidad de proteína de interés recuperada después de los pasos de purificación. En cada fase de la estrategia CIPI prioriza alguno de estos parámetros. En la fase de captura, la velocidad es el parámetro más importante, ya que el volumen de muestra a procesar puede ser grande y es importante que los contaminantes críticos se eliminen lo antes posible para asegurar la estabilidad de la proteína de interés. También necesitamos de una alta capacidad de carga de la proteína, dependiendo de la cantidad de muestra para purificar. En la fase de la purificación intermedia, una alta capacidad de carga aún es necesario, pero también debemos pensar en la resolución para la separación de las impurezas. Y en la fase de pulido, la resolución es el parámetro más importante. ¿Y cómo combinar las técnicas cromatográficas? Generalmente utilizamos técnicas con diferentes principios de separación y debemos pensar también en minimizar la necesidad de manipular muestras entre los pasos. Entonces, un buen ejemplo es el de la izquierda, donde se utilizaron 3 técnicas de separación diferentes: intercambio iónico, hidrofobicidad y tamaño. Esta estrategia requiere una manipulación mínima entre los pasos de cromatografía. Y un malo ejemplo es el esquema de la derecha, que utiliza solo un principio de separación y requiere mucha manipulación de la muestra entre los pasos para atender al siguiente paso cromatográfico, como necesita un paso de diálisis o intercambio de buffer. Aquí presentamos un resumen de combinaciones lógicas de técnicas de cromatografía según cada paso de purificación. Tenga en cuenta que en un protocolo de purificación solemos utilizar más de una técnica, es decir, se necesitan columnas diferentes. En los próximos slides detallaremos un poco más. Como ejemplo, veamos la estrategia para purificar proteínas marcadas con histidina. El protocolo de purificación de proteínas recombinantes con etiquetas también puede tener hasta 3 pasos de purificación.
Tenga en cuenta que las columnas Ristrepo, Talon o IMEC se pueden utilizar por afinidad. En la filtración en gel, utilizamos generalmente columnas Superdex 75 o Cefacril S100 y la S200. Dependerá del tamaño de las proteínas recombinantes. Y el intercambio iónico se puede utilizar columnas Q o SP, dependiendo de la carga proteica. Además, entre un paso y otro será necesario cambiar el buffer para eliminar la imitación o la sal utilizada en la dilución. Por eso podemos también utilizar acá columnas desaladoras. Y al finalizar el protocolo, en ocasiones es necesario concentrar la muestra. Y también se puede utilizar los tubos concentradores como los tubos del tipo Vivexpin de nosotros, de Cytiva. Veamos ahora algunos ejemplos de purificación de proteínas recombinantes con una TEG. ¿Sí? Acá en este slide podemos ver que solo usando afinidad no fue posible obtener la proteína pura. ¿Sí? En este caso, solo se logró una pureza adecuada después del paso de exclusión molecular, como se puede ver en el gel SDS Page que está en la derecha. Aquí una proteína sin la TEG. Fue necesario 3 pasos de purificación para eliminar todos los contaminantes, como podemos mirar en los cromatogramas y también en lo gel de SDS Page. Y en este caso, solamente un paso fue suficiente. Recordando que el nivel de pureza dependerá de la aplicación. Por ejemplo, una proteína para un kit de diagnóstico a veces no es necesario tener 100% de pureza. ¿Y cómo elegir la mejor resina para esos pasos de purificación? También debemos mirar los parámetros acá. Si buscamos una mejor resolución, vamos a elegir una resina con la bide más pequeña, una bide hasta 40 micrómetros. Si buscamos velocidad, vamos a elegir una bide más grande, con cerca de 40 hasta 100 micrómetros. En este caso, la presión es más pequeña y podemos trabajar con flujos más altos. Y si buscamos capacidad de carga, debemos elegir bits con los poros más grandes y más concentración de los ligantes. Entonces, en el paso de captura, que debemos ser rápidos para sacar la proteína de interés de una condición desfavorable, sugerimos las vidas de 90 micrómetros, que son las fast flow. Para el paso de purificación intermedia, la sugerencia es usar resinas de 34 micrómetros, que son las high performance, hasta vidas del tamaño de 15 micrómetros, por ejemplo, que son las research. Y para la etapa de polido, las sugerencias son las resinas más pequeñas para las purificaciones más analíticas y también las resinas con vidas de 34 micrómetros, que son para purificaciones más preparativas. O tamaño das vidas afeta la resolución y también la presión. Entonces, vidas más pequeñas regenera una presión más alta en el equipo y entonces trabajamos con un flujo más bajo. Hablando un poco más de las resinas, es muy importante decir que Cytiva no es solo la líder en el mercado de resinas,
pero también líder en tecnología y la primera compañía a desarrollar resinas para algunas áreas. Desde la fundación de Saitiva, cuando el nombre de la compañía era Farmacia, nosotros soportamos la industria biofarmacéutica y las innovaciones han apoyado la evolución continua de las áreas terapéuticas y los requisitos para aumentar la productividad. Y hablando en innovación, tenemos la nueva generación de resinas. La mayoría de las resinas de cromatografía de Saitiva se basan en agarosa, pero hoy tenemos resinas modernas que se basan en lo que llamamos agarosa de alto flujo. Y como ejemplo, tenemos la Capito, la resina Capito, Mab Select, Superdex Increase y Superose Increase. Los beneficios de las resinas modernas son que tienen propiedades mejoradas de presión barra flujo, la relación de presión por flujo, que permiten purificaciones más rápidas. La mayor capacidad que genera una mejor recuperación de las proteínas de interés. También es muy importante hablar de la resistencia a limpiezas más fuertes, que disminuye la posibilidad de contaminación. En 2020 tuvimos el lanzamiento de la nueva tecnología llamada Fibro, que son fibras de celulosa con proteína A para la purificación de anticuerpos. Estas fibras forman una matriz altamente porosa que permite altos flujos con alta capacidad de carga. Son utilizadas para screening, purificación de múltiples anticuerpos y producción de muestra para testes clínicos, por ejemplo. La ventaja de esta nueva tecnología es la rapidez de purificación. Por ejemplo, con una High-Thread Fibro se puede purificar en 5 minutos. Hablamos mucho de estrategia de purificación de proteínas, pero sin una buena preparación de la muestra, una buena estrategia no conducirá a un buen resultado. Necesitamos invertir mucho tiempo en la preparación de la muestra antes de pasar a la purificación. La preparación de muestra puede ser diferente para cada tipo de muestra, depende de las características de esta muestra. Es importante que la proteína de interés quede soluble y estable en el buffer de muestra y compatible con el buffer que se utilizará en la purificación. También que no tenga impurezas es algo que puede interferir con la purificación, como por ejemplo EDTA. Si la expresión de la proteína es intracelular, es necesario clarificar la muestra por centrifugación y filtración. Si es intracelular, hay mucho más pasos a hacer para tener la muestra lista para la purificación. A veces, la composición de los buffers utilizados durante la purificación no es compatible con el próximo paso de cromatografía y es necesario cambiar la condición en que se encuentra la muestra, como la eliminación de sal, urea, imitación, cambiar el pH, por ejemplo. Y también podemos utilizar la técnica de desalting, que es una filtración en gel al invés de diálisis con membranas o entonces utilizar la ultracentrifugación. Es importante decir que la técnica de desalting o desalato, ¿sí? Y la ultrafiltración son técnicas escalables y muy importante en los objetivos de producción de vacunas, por ejemplo.
Para el desalato, tenemos columnas high trap que pueden ser utilizadas con jeringa, bomba peristáltica o equipos de cromatografía. Y también tenemos opciones para utilizar tubo centrífuga o entonces hacer el desalato por gravedad. Sobre ultrafiltración yo hablaré un poco más en el próximo slide, ¿sí? Y además de ajustar la composición del buffer, también puede ser necesaria la concentración de la muestra. Y acá se pueden, cuando tenemos un volumen pequeño de muestra hasta 20 ml, se pueden usar concentradores como estos de la imagen, que son los Vivespeed. Y hablando un poco más de ultrafiltración, esta es una técnica escalonable, ¿sí? Como ya les hablé, y necesita de un equipo. En Cytiva tenemos en nuestro portafolio el Hectaflux, que es un equipo versátil y de semi-automatizado que puede ser utilizado también para el cell harvesting y clarificación. Tenemos dos modelos, el Hectaflux S y Hectaflux 6, con diferencias en la bomba y capacidad del paso de muestra. Nuestros equipos trabajan con cartujos de fibra hueca como también cassettes. ¿Y cómo desarrollar un protocolo de purificación? El primer paso es definir el propósito de la purificación para conocer la cantidad de proteína necesaria, su nivel de pureza, la preservación de su actividad y homogeneidad. Todo eso dependerá de su aplicación final. Veamos esta diapositiva, ¿sí? Para la espectrometría de masas, necesitamos una pequeña cantidad de proteína con una pureza moderada. Y no es necesario que la proteína muestre actividad ni sea homogénea. Las proteínas producidas con fines terapéuticos, perdón, necesitan conservar su actividad, ser extremamente puras y homogéneas. Y para una producción industrial, necesitamos producir mucho, llegando a kilos de proteínas. Es importante conocer la proteína objetivo tanto como sea posible. La búsqueda de información sobre masa, punto isoeléctrico, entre otros, ayuda en la elaboración del protocolo de purificación. Cuanto más sepamos sobre la proteína objetivo, más fácil nos resultará idear una estrategia de purificación. La selección del formato de purificación siempre es de acuerdo con la demanda y la aplicación final. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen de muestra a purificar? ¿Cuál es la cantidad de proteína purificada necesaria para la aplicación? ¿Cuál es la pureza? La cantidad de muestras a procesar. Y si hay o no equipo disponible en el laboratorio. La purificación manual se utiliza generalmente para la detección y para purificaciones más simples, como la afinidad por etiqueta RIS y los anticuerpos.
La purificación automatizada se utiliza, por ejemplo, en los casos en los que se requiere una alta pureza. Generalmente este proceso de purificación requiere múltiples pasos con columnas de alta resolución. Estas columnas solo son compatibles con sistemas de cromatografía. La purificación automatizada también se utiliza cuando se requiere reproducibilidad y elución en gradiente. Son muy conocidos los equipos de la línea ECTA, siendo una plataforma producida desde hace más de 30 años y ampliamente utilizada por los investigadores. Para la escala de laboratorio tenemos los equipos que se muestran acá en esta diapositiva, siguiendo una lógica de aumentar el nivel de automatización y capacidad. El ECTA-Start es nuestro equipo más sencillo para la purificación preparativa. Es un equipo basado en una bomba peristáltica con un flujo de 0.5 hasta 5 ml por minuto y una presión de hasta 0.5 megapascal. Es compatible con la mayoría de columnas preparativas de nuestro portafolio, como las columnas High Trappy, High Trappy, High Screen, High Load. Y es el equipo ideal para aquellos usuarios que hoy en día trabajan manualmente y quieren automatizar el proceso. También para aquellos que realizan purificación por afinidad. O entonces, purificación de proteínas recombinantes anticuerpos. También es un gran equipo para utilizar como herramienta educativa con gran costo-beneficio. Ya el equipo ECTA-Go es un dispositivo diseñado para la rutina de purificación diaria. Es un dispositivo que tiene una bomba de pistón con un flujo hasta 25 ml por minuto y una presión de hasta 5 megapascal, lo que permite el uso de columnas preparativas preempacadas, como las que describí con ECTA-Start, pero también es posible utilizar columnas de alta resolución como las SuperDexing Creeds para gel filtración y las columnas Capto Hairis para un intercambio iónico de alta resolución. Además, con este equipo es posible empaquetar columnas. Es un equipo compacto y también ideal para aquellos clientes que tienen problemas de espacio en el laboratorio. También es ideal para clientes que realizan purificación preparativa de proteínas recombinantes, anticuerpos y fuentes naturales y que también necesitan más columnas analíticas para algunas aplicaciones. Y el ECTA-Pure es nuestro equipo más flexible para purificar las proteínas más desafiantes. Con este modelo, podemos elegir un detector de longitud de onda fija, 280, o entonces un detector de longitud de onda variable, de 190 hasta 700 nanómetros. También es posible elegir el flujo de hasta 25 ml por minuto con una presión de hasta 20 megapascal, que generalmente es utilizado para investigación y desarrollo de procesos, o entonces un ECTA-Pure con flujo de 150 ml por minuto y presión de hasta 5 megapascal, que es un equipo más para un escalado de proceso. Y además del detector y flujo, es posible incluir varias válvulas para aumentar la
automatización del sistema. Este equipo es ideal para clientes que trabajan con varias moléculas y para laboratorios multiusuarios. Y por último tenemos el Hectavant, que es nuestro equipo más completo con un conjunto de válvulas y detectores para un rápido desarrollo del proceso de purificación. También es posible elegir dos flujos como con Hectapure, 25 o 150 ml por minuto. Como un diferencial, el Hectavante cuenta con un recolector de fracción refrigerada, una válvula para preparación de buffer para cribado de pH, un método para empaquetamiento inteligente de columnas Axicron y también Hectavante tiene la herramienta integrada para diseño de experimentos. Entonces, este equipo es ideal para laboratorios que brindan servicios de desarrollo, laboratorios de investigación en las industrias de biotecnología. En otras palabras, clientes donde el tiempo es esencial. Recordando que todos nuestros equipos están controlados por el software Unicorn, que es conocido por su facilidad de uso. El uso de herramientas analíticas adecuadas es importante para controlar todo el proceso de purificación. Acá podemos ver el uso de una columna SuperDex Increase para monitorear la formación de agregados en una purificación de anticuerpos monoclonales. Y si la proteína objetivo tiene actividad enzimática y esta actividad debe conservarse durante el proceso de purificación, es necesario realizar ensayos enzimáticos. Esta información se puede utilizar para construir una tabla de purificación como esta, con el fin de monitorear el desempeño del protocolo durante el proceso de purificación. Los factores de recuperación y purificación se calculan a partir de la información de cantidad y actividad obtenida. Los resultados nos ayudan a identificar si la proteína objetivo permaneció activa, qué pasos de purificación fueron más eficientes y cuáles necesitan ajustes. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Existen diferentes tipos de resinas de intercambio iónico e interacción hidrofóbica que pueden presentar diferentes selectividades. Para identificar la resina más adecuada para la purificación de la proteína objetivo, se pueden utilizar kits de selección. Los kits de selección constan de 7 columnas de 1 ml del tipo High-Trap y cada una de esas columnas es empaquetada con una resina de intercambio iónico o de interacción hidrofóbica diferente. Una vez que la resina más adecuada sea identificada, se pueden probar diferentes tampones, diferentes buffers. Entonces, hacemos un screening de buffer después de elegir la resina más adecuada. Y también vamos a elegir diferentes condiciones de purificación con el objetivo de identificar la combinación que proporcione el mejor resultado en términos de nivel de pureza y rendimiento, ¿sí? Entonces, acá estamos mirando ahora cómo hacemos la optimización de la elución, ¿sí? Empezamos con un gradiente lineal, una elución con gradiente lineal, después pasamos para etapas de gradiente con steps. Una vez
que el desarrollo de su proceso esté listo para el siguiente paso, es hora de pasar a escala piloto o escala de fabricación. Para utilizar plenamente el trabajo realizado en el desarrollo de procesos, es importante utilizar productos que sean escalables, ¿sí? Y Saitiva proporciona productos para cada escala y paso del proceso. En este seminario podemos ter contacto con varias informaciones, pero ¿dónde podemos obtener aún más información sobre cromatografía? Tenemos en nuestro sitio varios manuales y guías de selección. Y si tiene algún problema, puede consultar la sesión de solución de problemas de los manuales, ¿sí? Ustedes pueden descargar estos manuales gratis en nuestro sitio de Saitiva. Y si necesita de ayuda para encontrar el producto adecuado, entonces indicamos la utilización de la aplicación que se llama Purify. Este guía te ayudará a seleccionar rápidamente los productos de cromatografía adecuados para su estrategia de purificación. E sumando a tudo isto, aún tenemos e-learnings gratuitos que están disponibles para ustedes, que cubren una variedad de temas, ¿sí? Desde cómo configurar el sistema y crear su propio método, como también hay cursos hablando del mantenimiento y también consejos valiosos sobre purificación. Entonces, agradezco mucho su participación. Si requieren un certificado de participación, pueden hacer el escaneamiento de este QR code que va a llevarlos a una encuesta donde pueden requerir el certificado. Muchas gracias. Gracias, Melissa, por tu charla muy clara. Tenemos una pregunta acá en el chat de Fernanda Lucero. Dice, buen día, ¿cuándo se recomienda optar por un Acta Pure 25 o 150? ¿En qué casos conviene uno u otro? Sí, como yo hablé, el equipo Hectapure 150 es un equipo ya para desarrollo de procesos, ¿sí? Porque va a trabajar con flujos muy altos y toda la tubería del equipo es más grande por causa de este flujo, ¿sí? Entonces, no es un equipo donde podemos, por ejemplo, trabajar con columnas de alta resolución. Entonces, para utilizar un equipo Hectapure 150, el método ya tiene que estar establecido y ya pensado para un escalamiento del proceso. Entonces, cuando hablamos de investigación, los clientes, los investigadores que están en la academia, es más común que necesiten el equipo Hectapure 25, ¿sí? Porque pueden tener más flexibilidad con el uso de columnas más analíticas. El equipo 150 es más cuando el cliente va a trabajar con columnas más grandes, ¿sí? A partir de 16 milímetros hasta 50 milímetros de diámetro. Ok, Melissa, gracias. Bienvenidas todas las preguntas. Acá hay otra pregunta, otras dos preguntas por el chat. La pregunta de Matías Micucci dice, buenos días, respecto a fibrocromatografía, ¿tiene alguna resina además de la que tiene proteína A, algo para intercambio iónico? Sí, tenemos una gama muy grande de resinas diferentes, sí, para afinidad o entonces para intercambio iónico. Se puedes compartir su correo conmigo, yo envío
el guía de selección, yo puedo ayudarte a hacer esa selección de acuerdo con su estrategia de purificación, ¿sí? Ok, perfecto. Hay otra pregunta de Juan Antonio Ramírez Merlano. Dice, buenos días, gracias por la charla. Consulta. ¿Estas metodologías se pueden adoptar para la purificación de péptidos o las metodologías son independientes? Gracias. No, se puede utilizar para purificación de péptidos, ¿sí? La estrategia es la misma, no hay problema. Ok. No sé si alguien más tenga preguntas. Pero Pueden habilitar sus micrófonos. só Perdón. complementando esta questão de péptidos, ¿sí? Quando hablamos de um equipo para purificar péptidos, é importante que o equipo tenha um detector que seja multivariable, ¿sí? Porque necessitamos ler los péptidos en otro comprimento de onda que no sea 280, ¿sí? Porque para lectura a 280, las proteínas tienen que tener anel aromático, ¿sí? Y no siempre es posible tener esto en un péptido. Entonces, por eso que para hacer purificación de péptidos, nosotros recomendamos el Ectapir 25M, que es el equipo que tiene un lector multivariable. Gracias, Hola, Melissa. Hola, doctora hola, buenos Laín. días. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer una pregunta sobre estrategias de purificación. Hay veces que tenemos una proteína y con una cromatografía de afinidad podemos obtener un alto nivel de pureza, pero hay veces que tenemos que emplear varios tipos de cromatografía para obtener la pureza deseada. ¿Ustedes tienen alguna herramienta que, de acuerdo a los datos de la proteína, me pueda ofrecer una estrategia de purificación con varios métodos cromatográficos? Nosotros no tenemos esta herramienta, pero sí tenemos un material, una literatura que é um guia como combinar as técnicas cromatográficas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para purificación de proteínas recombinantes, por ejemplo. Entonces, dependiendo del grado de pureza que necesita, entonces hacemos la recomendación de las columnas que son más apropiadas para hacer esta purificación, ¿sí? ¿Te puedes, doctor, compartir su correo conmigo? Entonces yo puedo enviar este material. Y si necesitas de ayuda para seleccionar las mejores combinaciones, yo puedo ayudarte, ¿sí? Muchas gracias, Melissa. De nada. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? También por el chat acabamos de compartir el link de la encuesta y para obtener su certificado de participación. Creo que no veo más preguntas por acá por el chat. Si alguien quiere aperturar el micrófono, bienvenido. Sí, tú puedes, Mari, puede poner mi correo en el chat. Yo creo que yo Claro que puedo sí. hacerlo, ¿sí? Ujú. Si ustedes tienen alguna duda o quieren contactarme, entonces se sientan la voluntad, o entonces a través de Sanita también, ¿sí? Porque ellos nos pueden poner en contacto, ¿sí? Sí, lo podemos manejar de esa manera. Nosotros vamos a enviar también este link y la grabación a todas las personas que participaron y asimismo podemos hacer contacto directo para tener una sesión personalizada con las personas que tienen un tipo de pregunta adicional o se quiera revisar parte de su procesamiento de muestras. Nuevamente cordialmente invitados para nuestro cuarto seminario. Va a estar también a cargo de la doctora Melissa. Es el próximo lunes 11 de septiembre, 8 de la mañana. Vamos a enviar también el link de tanto de inscripción como de ingreso. La charla va a ser para revisar el tema de un Western blotting exitoso
Va a ser muy interesante luego de que nosotros obtenemos las proteínas por medio de la purificación que nos describió muy claramente en este seminario la doctora Melissa, qué tipo de técnicas se pueden realizar y cómo tener los mejores resultados. Entonces están muy cordialmente invitados para que nos puedan acompañar el próximo lunes. No veo por acá más preguntas. Muchas gracias a todos por participar y nuevamente les comunicamos que estaremos enviando la grabación. Por acá, por el chat, está también el link para que puedan obtener su certificado de participación. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día, Gracias, muchas Melissa. gracias. Gracias, feliz Muchas día. gracias, buen día. Gracias. Gracias, feliz